Bueno, pues este canal nace como un proyecto propio de aportar valor a la sociedad. La idea es que sea un canal en el cual trabajemos aspectos como cómo mejorar la autoestima, cómo entender y utilizar todas las emociones a nuestro favor, entender que no hay emociones buenas ni emociones malas, cada emoción tiene una utilidad, solo hay que saber qué utilidad tiene y cómo ponerla en práctica en cada momento. Hablaremos de creencias limitantes y de cómo estas creencias limitantes pues hacen que nos identifiquemos como una u otra persona, como uno u otro personaje, cómo afectan a nuestra autoestima. Hablaremos de cómo lidiar o cómo transitar emociones como la ansiedad, cómo utilizar a nuestro favor emociones como la tristeza, por ejemplo. Al entender que no hay emociones malas, bueno, nosotros pensamos que la tristeza, por ejemplo, es una emoción mala, pero si aprendemos a utilizarla, por ejemplo, la tristeza es uno de los momentos en los que más creativos somos. También me gustaría analizar fragmentos de películas que a mí me han hecho reflexionar mucho, que me han llegado mucho, me han aportado mucho valor, fragmentos de libros que me han cambiado la vida. Me gustaría también compartir con vosotros situaciones que he tenido y que he pasado mientras aprendía a meditar y mientras meditaba, en los cuales he sentido ansiedad y pensaba que era a raíz de la meditación. Y bueno, problemas que pueden surgir a la hora de meditar. Llevo ya unos 5 años haciendo mindfulness y bueno, me han surgido muchísimas cosas por el camino. Ha habido etapas buenas, etapas malas, etapas que no he meditado, etapas que he meditado, etapas largas que no he meditado, etapas largas que sí que he meditado. Y bueno, también hablaremos de filosofía, que es algo que me encanta. Hablaremos de cómo integrar esas sombras de las que hablaba Carl Gustav Jung. Hablaremos de cómo trabaja el coaching, de cómo trabajan los procesos de coaching. Intentaremos, pues bueno, aplicar esos procesos y algunas herramientas a la vida de todos nosotros para poder lograr objetivos. Y bueno, también pues de todas las cosas que me interesen, de todas las cosas que me inquieten. La idea también es crear algún grupo de WhatsApp en el cual entre todos podamos hablar y podamos solucionar dudas y podamos aprender entre todos. Al fin y al cabo este canal nace como aportar valor a la sociedad y como una forma de, a través de enseñar y de explicar las cosas, las aprendo porque las repito y las integro más en mí y en mi ser. Bueno, y en el grupo de WhatsApp también analizar estos vídeos y compartir también a lo mejor algún tipo de contenido que en YouTube no se pueda compartir por tema de copyright, de películas, a lo mejor fragmentos de películas un poco más completos para analizarlas, para que veamos cada uno cómo nos ha llegado, cómo hemos entendido ese fragmento de esa película, ese mensaje, porque al fin y al cabo cada persona tiene una realidad diferente, todos vivimos en el mismo sitio, pero todos vivimos una realidad diferente. Si yo cojo aquí una manzana y hay una persona aquí y otra allí, aunque los tres estemos mirando el mismo punto, los tres tenemos una realidad diferente, un punto de vista diferente. No solo por eso, sino por el condicionamiento social, el condicionamiento mental, la educación, los valores que tengamos nos van a hacer a todos, a cada persona, que una situación la veamos todos diferente. Y esa situación no va a ser ni buena ni mala, simplemente será buena o mala, depende del punto de vista de la persona que lo mira, porque si esa cosa en sí fuese mala, todos la veríamos como mala, o si esa cosa fuese buena, todos lo veríamos como buena, porque la cosa en sí sería, no habría puntos de vista, sería igual para todos, la misma realidad para todos. Y ahora me toca presentarme a mí, soy David Arcas. Bueno, es el personaje que me he creado, es mi ego, mi yo, con lo que me identifico, aunque realmente aún sigo intentando descubrir cuál es mi ser, cuál es mi identidad, descubrir y entender que soy uno con el todo, que todos somos lo mismo, que todos somos iguales. Lo que sí me he dado cuenta es que contra más me conozco a mí, más conozco el mundo que me rodea y las personas que lo habitan. Todos anhelamos lo mismo, todos tememos lo mismo, todos queremos las mismas cosas, queremos ser más felices, sufrir menos, anhelamos la paz, o sea, lo que acabamos buscando en última instancia es la paz. Y bueno, como reflexión en cuanto a creencias limitantes o a mejorar la autoestima, me gustaría hacer hincapié en mi historia, por qué yo a día de hoy estoy haciendo lo que estoy haciendo. Bueno, voy a contar un poco mi historia, en el tiempo cómo fue. De pequeño siempre he tenido bastante problema en el colegio.
he sido un niño no conflictivo en el tema de meterme en problemas, pero sí a la hora de no estudiar, de costarme estudiar, de comer mal, de recibir muchos regaños, porque no era el tipo de niño que la sociedad quiere o que la sociedad acepta. Cualquier cosa que salga de los estándares normales ya te hace sentir como que no eres válido, como que no eres capaz, como que no eres un niño bueno, no es un niño válido. Y bueno, al fin y al cabo yo tengo 36 años y la educación cuando yo era más pequeño que es ahora, pues tenía menos en cuenta la inteligencia emocional. La única inteligencia que, entre comillas, era más válida era la correctamente llamado cociente intelectual, aunque se conoce como coeficiente intelectual. Bueno, igual en el coeficiente intelectual saqué una puntuación por encima de la media y todo, pero mi desempeño en el colegio era diferente, era un niño diferente, siempre he sido un niño diferente. Cuando llegué a la adolescencia pues también tuve problemas y bueno, luego fue pasando el tiempo, me fui calmando, fui teniendo un poco más de estabilidad, digamos. Y bueno, llegó un punto en mi vida en el cual había pasado toda mi vida en varias depresiones. Bueno, una de estas temporadas en las que estaba bastante mal, comencé a salir a caminar con un primo mío y bueno, él me habló del mindfulness, que es algo que siempre me había llamado la atención, el budismo, siempre me había encantado el budismo, lo veía como algo muy místico, muy mágico. Y bueno, cuando me habló del mindfulness, me lo explicó de una forma científica. Así comencé a practicar mindfulness, comencé a hacer vídeos de 7 minutos, de meditación, de 10, comencé a ir a más. Y en este momento, ya llevaba un tiempo meditando, yo había vivido 4 años en Ecuador y al volver, después de un tiempo, ya llevaba aquí un buen tiempo, comencé a salir a la montaña con un amigo mío y bueno, yo a ningún amigo mío le quería comentar el tema del mindfulness ni de la meditación porque pensaba que no lo iban a entender, porque no los veía que estuviesen en el mismo mood que yo. La conversación se fue dando hacia el tema como de la meditación y del crecimiento personal. Entonces me atreví y le dije, pues estoy meditando. Y me dijo, ¿qué dices? Yo también, llevo años ya, yo llevaba meses en aquel entonces. Dije, ¿qué dices? Comenzamos a hablar y no sé si por casualidad o sincronicidad nos encontramos que los dos, cada uno por su lado, habíamos estado haciendo exactamente lo mismo sin saber nada el uno del otro. Bueno, hablábamos, pero no hablábamos de esto, ni sabíamos que uno estaba haciendo esto ni el otro estaba haciendo lo otro. Y nos encontramos en un momento en el que los dos estábamos en un proceso muy parecido. Desde entonces tenemos una amistad muy cercana y siempre que quedamos hablamos mucho y nos aportamos mucho valor al uno al otro. Bueno, este amigo me habló de un libro que ya había escuchado, ya me lo habían recomendado, pero aún no me había animado a comprármelo. Y es El poder de la hora. Y ese libro a mí me cambió la vida. Ese libro a mí me transformó por completo. O sea, la persona que yo era antes, ya no solo antes de ese libro, antes de empezar a meditar y todo en mi camino de desarrollo personal y de autoconocimiento, soy otra persona, pero sobre todo cuando empecé a leer ese libro, de ahí en adelante, que estuve un año leyéndome el libro, por lo menos, o más de un año, me leía un capítulo, no entendía, lo volvía a leer, me leía una página, la volvía a leer, hasta yo no quería acabarme el libro, yo quería entenderlo. Casi todo lo que leía ahí lo iba integrando, o sea, no solo lo leía, sino que lo practicaba. El mindfulness, cómo yo no era mi mente, cómo yo estaba identificado con mi mente, cómo las personas tenemos un diálogo, pensaba que solo lo tenía yo. Y ahí te explica que todos tenemos un diálogo con nosotros mismos, como si fuésemos dos personas, y uno es nuestra mente y el otro es nosotros, somos el ser, nosotros, el ego y el ser. Bueno, pues esto me abrió la mente de una manera espectacular, comencé en ese momento solo a ver podcast, todo lo que veo, desde entonces hasta ahora casi nunca escucho música, a veces sí he escuchado música y eso, pero la mayoría de tiempo es podcast y autoconocimiento y estudiar y meterme ahí de lleno porque me encanta, me apasiona. Bueno, y después de leer este libro, pues, y de ver podcast, llegó un podcast a mi vida del doctor Mario Alonso Puig, en el cual un profesor de primaria le preguntaba que cómo podía captar los talentos en los niños y cómo potenciarlos. Doctor Mario Alonso Puig le dice que
los talentos es algo que es tan natural en ti que nunca le has dado importancia, pero que a menudo los demás te lo dicen. Y no te lo dicen como, oye, vaya talento tienes, sino te lo dicen como, qué bien se te da caminar, qué bien se te da hablar, qué bien se te da escribir, qué bien se te da contar historias, qué bien se te da cualquier cosa. Y yo estuve meses meditando sobre esto. Digo, ¿qué se me da? ¿Qué es naturalmente? ¿Qué es algo que sea natural en mí y nunca le haya dado importancia? Y lo único que se me repetía era ayudar a las personas. Digo, es algo que es natural en mí y no le da mayor importancia. Digo, pero ¿cómo puedo? ¿Qué me puede aportar esto como... O sea, este don, ¿en qué trabajo lo podría aplicar? Y lo único que me venía a la cabeza era psicología. Me puse a averiguar que estaba para ser psicólogo, 5 años de carrera, más 2, más con mi situación de vida, con mi trabajo, con el dinero que tenía, con el niño y tal, lo veía inviable. Entonces, luego también pensé que me dicen a menudo que se me da bien, y varias veces un amigo en concreto, que nunca imaginaría que ha sido él, porque dudo mucho que crea en nada de todo esto, pero bueno, ese amigo me dijo en varias ocasiones qué bien se te da hablar, qué bien se te da leer. Cuando murió mi padre me dijo, buah, me has hecho reflexionar, y todo esto dije, bueno, se me da bien hablar, me gusta ayudar a las personas, es algo innato en mí, nunca le da importancia, y era psicología lo que me venía, pero como me parecía tan difícil, comencé a buscar, que ya había escuchado el coaching, entonces comencé a irme más por el coaching como para iniciar el camino hacia el que yo me quería dedicar, que sería el desarrollo personal y el autoconocimiento. Y bueno, pues así empecé con el coaching y empecé con ahora el tema del canal de YouTube. Me gustaría abrir un canal de Instagram, bueno, todos los canales y todas las redes sociales, empezar a trabajarlas. Después también hubo otro hecho en mi vida en el cual conocí a una persona que era coach y daba unos cursos de coach y de cómo mejorar la autoestima y tal, y era una persona normal, una persona que conocía, una persona de calle, y me di cuenta en ese momento también en el que dije, hostia, parece que una persona que tiene que impartir estos cursos, que tiene que ser una persona especial, tiene que tener unas habilidades innatas de habla, de escucha, de resiliencia, de mantener la calma, y me di cuenta que esas cosas las había aprendido y que llevaba 1 año y pico haciéndolo y que lo estaba haciendo y estaba viviendo de ello. Y fue otro de los puntos que me animó a seguir por el camino que a día de hoy estoy siguiendo. Bueno, pues en este caso, y bueno, por ejemplo también con el tema de la constancia, la disciplina, cuando conocí a mi pareja, yo siempre me había considerado una persona que no era constante, que no era disciplinada, que todo lo dejaba, y entonces en mi mente era como que la persona disciplinada, o la persona que hacía meditación, o la persona que tenía una calma natural, era una persona que había nacido con ese don, con esa habilidad. Y me di cuenta de que yo la podía desarrollar y que las estaba desarrollando. Sin darme cuenta estaba desarrollando constancia, estaba desarrollando determinación, estaba desarrollando calma, resiliencia, estaba desarrollando muchísimas habilidades que siempre había pensado que tenían que ser innatas de una persona y que no se podían aprender. Entonces en ese momento aprendí que existían las creencias limitantes. Y de aquí comencé a profundizar más y más y más, y bueno, sigo profundizando, estoy solo rascando la superficie de a dónde puedo llegar. Entonces cada día lo que hago es sigo con podcast y con autoformación que me estoy haciendo. Y bueno, esa es mi historia, este es el nacimiento de este canal, espero poder aportaros todo el valor que pueda. Y nada, espero también vuestros comentarios, que entre todos podamos aprender los unos de los otros, porque como os digo, yo voy a enseñar lo que yo quiero aprender, lo que yo quiero integrar en mí es lo que voy a intentar enseñar en este canal. Y si puedo aportar valor a la sociedad y si a una sola persona puedo lograr que logre un cambio como el que yo logré, yo ya me siento feliz. Y si puedo lograr ese cambio para cientos de personas, o sea, toda la persona que necesite ayuda y que yo pueda ayudarla, lo haré encantado. Y bueno, pues esa es la idea de este canal. Espero poder aportaros todo el valor que en mi mano esté. Y bueno, pues nos vemos en el próximo vídeo.